Vamos a comenzar el desarrollo del seminario con el primer panel, que se trata de transmisión energética, movilidad y desarrollo sustentable. Para eso contamos con distintos expositores. Vamos a comenzar escuchando a los representantes de la empresa Toyota, a su gerente general de Asuntos Corporativos, Eduardo Kronberg, juntamente con Tomás Rodríguez Anzorena, de Relaciones Públicas y Comunicación. Así que le damos la bienvenida, buenos días y los escuchamos atentamente. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Junto con Tomás vamos a hacer una presentación, vamos a hablar un poco de las tecnologías en movilidad, cómo fue avanzando este último tiempo y un poco también una mirada de futuro. En Toyota claramente los temas ambientales están más que nada alineados a través de los desafíos ambientales que Toyota planteó. En principio estos desafíos se plantearon en el año 2015 y el objetivo fundamental era apuntar a la carbono neutralidad para el año 2050. Los tiempos a nivel mundial y a partir de las últimas cumbres ambientales se están adelantando mucho. Ya Europa no está hablando más del 2050, sino está hablando del 2035, como para ya hablar de carbono neutralidad y también esa división entre carbono neutralidad y carbono cero en 2040, 2050, carbono cero. O sea que todo esto que nosotros durante muchos años hablábamos como tecnologías que la veíamos lejos, hoy están muy cerca. En primer lugar, en estos desafíos ambientales tenemos los tres primeros desafíos, que son 6 de los desafíos ambientales. Los tres primeros hablan, el primero de ellos es cero emisiones en vehículos nuevos para este año que nosotros decimos 2050, pero que se está adelantando muchísimo. Cero emisiones en el ciclo de vida de los vehículos, ahí hablamos también no solo del uso, sino hablamos desde el diseño, la vida útil y también hablamos toda la parte de servicios y disposición final, así que cuando hablamos de ciclo de vida estamos hablando de algo mucho más amplio. El tercero de los desafíos habla de cero emisiones en plantas, en todo lo que es el sistema productivo. Y ahí ya empiezan energías renovables. Hoy nosotros, gracias a un acuerdo que Toyota hizo a nivel país con YPF Luz, estamos recibiendo el 100% de energía eólica a través de 2 yacimientos, uno de lo que Manantiales Verde, Comodoro Rivadavia, el segundo de Los Teros en azul, así que hoy la planta nuestra ya está usando energía renovable, pero no solo es energía, sino ahora hay reconversión de equipamiento, se trabaja muchísimo en la planta en lo que es bajar las emisiones. Y después otros 3 desafíos más, uno de ellos apunta al uso de agua, al uso racional, minimizar el uso de agua. Para Toyota a nivel mundial, este sin duda es uno de los objetivos, un objetivo muy importante. Una sociedad basada en el reciclado, el quinto de los objetivos, y ahí sí pensamos mucho en todo lo que nuestra planta genera. Hoy una planta como la de Toyota en Argentina, con el nivel de operación que tiene, está generando alrededor de entre 34 y 40 toneladas de residuos diarias. Ahí se habla chapa, cartón, todo lo que se genera en una planta. Nosotros tenemos un índice de reciclabilidad hoy del 92% y estamos trabajando muy fuerte sobre ese 8% restante. Uno de los proyectos es el tema del ladrillo de blending. Hemos ampliado la habilitación de nuestra planta de Zárate para poder tratar residuos especiales, o sea, la habilitación municipal que tenía la planta no solo es productiva, sino hoy ya tenemos habilitación para tratar en nuestra misma planta y estamos con concesionarios de la zona cercanos también empezando a trabajar con los residuos. Hemos hecho algunas pruebas con Holcim, acá vecino nuestro, con ladrillos de blending para incinerar en hornos cementeros. Estamos con algunos otros proyectos y también algunos de economía circular, con reuso de plásticos en algunas otras aplicaciones, en el mismo vehículo, en el sistema productivo, y también merchandising, algunos productos que nosotros hacemos con esto que nosotros llamamos la economía circular, asociada también a un proyecto de economía popular, ¿no? Trabajar con sectores en los cuales a través del uso de estos materiales podamos dar también salida laboral.
El último de los objetivos apunta un poquito al futuro, habla de una sociedad en armonía con la naturaleza, y ahí hay que trabajar muchísimo sin duda en la educación ambiental. Nosotros en Zárate, Campana, que es nuestra zona, nos interesa mucho que lo orientamos principalmente a lo que son los alumnos de escuelas primarias, los quintos grados. Hacemos lo que nosotros le decimos una clase a cielo abierto. Tenemos la suerte en la planta, en la parte baja, tener una reserva natural, 21 hectáreas, y ahí continuamente estamos recibiendo chicos a los cuales le hacemos una clase de cielo abierto y empezar a crear esa conciencia en los más chiquitos sobre el cuidado ambiental, los conceptos de biodiversidad, cambio climático, y también tenemos asociado a esto varios proyectos en los cuales contribuimos con organizaciones, alianzas con vida silvestre, alianzas con aves argentinas, para todo lo que es conservación. En estos 6 objetivos nosotros focalizamos toda nuestra estrategia desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. Y hoy principalmente nos vamos a enfocar en la presentación de hoy en el primero de los desafíos, que apunta sin duda a la carbono neutralidad en vehículos. Vamos a tener la oportunidad, teníamos la intención de poder traer también el vehículo hidrógeno que hemos traído vehículo hidrógeno, vehículos enchufables, vehículos híbridos a Argentina, no por el hecho de que vayamos a empezar a comercializar esa tecnología, porque sin duda no está la infraestructura para poder hacerlo, pero hemos traído un modelo de cada una de las tecnologías hasta un vehículo hidrógeno, y hemos hecho una estación de carga de hidrógeno junto con la empresa Linde acá en Zárate, en la planta de Zárate, para poder probar esas tecnologías y que de los distintos sectores, las empresas, los gobiernos, las organizaciones, conozcamos acerca de esas tecnologías. Estamos haciendo lo que yo digo, hacemos un poquito de escuela, para que también cuando la ley de electromovilidad, que ya se promulgó y que hay que trabajarla muchísimo, todos sepamos, cuando vemos una tecnología, probamos un auto, qué tecnología nos va a convenir a lo largo del tiempo para un país como el nuestro. Tenemos que pensar la diferencia que tenemos con Europa, la infraestructura de carga, la red energética. Tenemos que pensar mucho en la matriz energética, qué tipo de matriz tenemos, renovable, térmica. Entonces, todos estos factores entran en juego cuando uno tiene que decidir para un país como el nuestro cuál es la tecnología para movilidad que más se adapta. Así que Tomás les va a explicar toda la parte técnica, vamos a ir recorriendo las tecnologías que hemos traído acá, pero principalmente para conocerlas, saber que están a nivel mundial. Y después también hemos traído un vehículo híbrido enchufable. Íbamos a tener el de hidrógeno, pero lo pidió Colombia, así que ayer, lo teníamos previsto hasta hoy que entraba, adelantaron el embarque y ayer a las 5 de la tarde pudimos llegar a hacer algo con Secretaría de Medio Ambiente que estuvo anteayer, pero ayer a las 5 de la tarde lo embarcaron, así que les debemos el auto hidrógeno, pero va a estar después, cuando a la vuelta de Colombia y Perú, que hacen 12 presentaciones, vuelve y va a estar en la planta. Así que muchas gracias, le damos paso a Tomás. Adelante, Tomás. Bueno, buen día a todos, a todas. No sé muy bien cómo pasar la presentación. Bueno, muchas gracias. Ay, mil disculpas, me habías dicho. Pero... Bueno, para no robar tiempo, como dijo Eduardo, ay, perdón. Pánico escénico. Ahí está. Perfecto. Bueno, como dijo Eduardo, vamos a hablar de uno de los grandes desafíos que tiene Toyota como compañía líder en movilidad. Más o menos el transporte terrestre explica el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual Toyota tiene una enorme responsabilidad para reducir esas emisiones y, como explicó Eduardo, eventualmente alcanzar la neutralidad de carbono, un desafío que Toyota se planteó para el año 2050.
A menudo, como decíamos, ¿no? El calentamiento global nos demanda reducir las emisiones, pero a menudo esta transición parece como de una tecnología a la otra, ¿no? Como que vamos a pasar del vehículo a combustión interna al vehículo eléctrico a batería, casi sin escalas. Y la visión de Toyota es un poco más compleja, tiene un enfoque diverso respecto a este tema, bajo la premisa de que creemos que no existe una solución para un problema que demanda tanto esfuerzo y para contextos muy diferentes entre sí. Piensen que Toyota trabaja en 173 países alrededor del mundo, con una variedad de necesidades y contextos muy diferentes. No es lo mismo una solución de movilidad para un país como la Argentina, de grandes distancias, con su idiosincrasia y sus características en matriz energética, recursos y demás, que un país como Costa Rica o que Europa, como explicaba Eduardo. Esta transición, sin embargo, no empezó ahora, sino que Toyota viene trabajando en el desarrollo de tecnologías alternativas hace muchísimo tiempo. De hecho, en el año 1992, en consonancia con el protocolo de Kioto, presentó su Carta a la Tierra para establecer sus compromisos ambientales e inmediatamente trabajar en tecnologías alternativas. Estos números no dicen demasiado, pero los voy a repetir. Desde 1997, cuando presentamos Toyota Prius, que fue el primer híbrido comercial de la historia, ahora vamos a explicar qué es un vehículo híbrido, Toyota ahorró 160 millones de toneladas de dióxido de carbono. Decíamos, pioneros y líderes en vehículos electrificados. 1997 aparece el Prius, lo deben haber visto en la calle, también lo deben haber visto en películas, es un auto muy elegido por ambientalistas en películas y series de Hollywood. Pero un detalle que no se conoce mucho, que en el 97 Toyota también presentó una versión eléctrica, totalmente eléctrica, de RAV4, que es nuestra SUV. Detalle, es el vehículo más vendido del mundo hoy, ¿no? 2021 y 2022, superó a Corolla, que es el vehículo más vendido de la historia. Esta versión eléctrica de RAV4 tenía sus limitaciones propias de la tecnología. El gran salto adelante de la tecnología de vehículos eléctricos a batería es la batería de litio, que para que tengan una referencia temporal apareció por primera vez en una filmadora Sony en el año 1991. Esa es la misma tecnología que después lleva a nuestros celulares, a las computadoras portátiles y a los vehículos eléctricos a batería. Siguiendo con el repaso histórico, 2009, el primer híbrido comercial de la historia llega a nuestra región, es también el primer híbrido en América Latina y en Argentina. 2014 vamos a hablar brevemente del auto a hidrógeno, el Toyota Mirai, que como dijo Eduardo, lamentablemente no tenemos ya en Argentina, va a volver en unos meses, pero se va de gira con presentaciones en América Latina. Ahora vamos a explicar en qué consiste esta tecnología y esto es muy relevante para nosotros. En 2019 comenzamos, voy a subir un poquito el micrófono, perdón. Comenzamos a producir en la región Corolla híbrido. Esto explica el crecimiento del mercado de vehículos electrificados en Argentina. Decimos la palabra electrificados y no eléctrico para hablar de la diversidad. Sé que suena medio feo, pero si sumamos vehículos eléctricos puros y vehículos híbridos, las ventas en Argentina el año pasado fueron menos de 6.000 autos. Eso es más o menos el 1,5% de las ventas. Parece muy poco, pero creció mucho respecto de lo que sucedía hace 2 años. Casi el 90% de esas ventas son híbridos Toyota. Para que tengamos dimensión de el grado de penetración de las tecnologías y qué aporte práctico hacen a la reducción de emisiones. Mantengan ese número. 1,5% del mercado, Toyota tiene casi el 90% de esas ventas. En 2022, como último hito, Toyota presentó BZ4X, que es el primer vehículo de Toyota diseñado exclusivamente para ser eléctrico a batería. Ya no es como en el caso de RAV, una adaptación eléctrica de un vehículo con motorización convencional, sino un vehículo 100% eléctrico. Y esto parece un detalle, pero es muy importante, porque en todo el mundo
se vive una revolución en el diseño de automóviles. Ahora vamos a explicar más o menos cómo es esto, pero el vehículo eléctrico tiene características completamente diferentes a la del vehículo con motor de combustión interna, y eso permite rediseños. El más llamativo de todos es que ustedes van a ver en muchos modelos que tienen un baúl adelante donde iría el motor, que se llama Frank. Hay diseño modular, baja el peso del centro de gravedad del vehículo, cambia mucho. Y este es el primer vehículo diseñado por Toyota para ser solo eléctrico. Último dato, 63 modelos electrificados tiene Toyota hoy y lleva más de 20 millones de vehículos vendidos en estos 25 años de historia. Como explicó Eduardo, no me voy a detener acá, la neutralidad de carbono o la reducción de emisiones abarca a todas las operaciones de la compañía. No podemos pensar solo en el caño de escape, digamos. Hay que pensar en cómo se fabrica, cómo obtenemos los materiales para fabricarlo, cómo diseñamos la logística para, imaginen, en la planta de Zárate, acá a unos minutos, vamos a producir este año 170.000 vehículos, una Hilux cada 87 segundos. Imagínense el despliegue de logística, de partes y demás que implica eso. También tenemos que trabajar en reducir las emisiones de esa estructura. Decíamos que no vemos una sola solución para este enorme desafío. Al momento, Toyota tiene desarrolladas 4 tecnologías de vehículos electrificados, como decíamos recién. Los híbridos, que circulan en Argentina, Corolla, Corolla Cross, Camry, RAV4, Prius, CHR. Los híbridos enchufables, que no sé si los notaron, están estacionados acá afuera. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Los eléctricos a batería y los fuel cell, o celda de combustible de hidrógeno, como el Toyota Mirai. A mí me gusta mucho esta frase de Gil Pratt, que es el CEO del Toyota Research Institute, un instituto de investigación de Toyota. La solución frente a la incertidumbre es la diversidad. Estamos en un momento bisagra para la historia de la industria automotriz, yo diría también de la humanidad, frente a todas esas incógnitas sin resolver respecto del potencial de cada tecnología, respecto de los avances y retrocesos en la matriz energética. Basta pensar un segundo en lo que significa la guerra en Ucrania para el desarrollo de los hidrocarburos. Frente a ese panorama tan incierto, Toyota apuesta por la diversidad, para pensar en clientes con necesidades diversas y que viven en entornos diversos. Repasemos rápidamente qué es un vehículo híbrido. Un vehículo híbrido combina un motor de combustión interna con uno eléctrico. La clave de esta tecnología es que ese motor eléctrico es también un generador. Un motor térmico tiene una eficiencia de máximo 35%, 38%. Este sistema lo que busca es recuperar parte de esa energía que se pierde, ¿no? Con este sistema eléctrico que aprovecha la energía cinética del vehículo, sobre todo en las frenadas y desaceleraciones, para generar electricidad. Entonces tiene una especie de dínamo de bicicleta en el funcionamiento, que aprovecha ese movimiento para generar electricidad, que se almacena en una batería y le entrega esa potencia, esa energía al motor eléctrico para ayudar al motor térmico a consumir menos combustible. ¿Se entendió más o menos? En resumen, el vehículo híbrido, gracias a ese sistema, tiene el potencial para, en el ciclo urbano, donde hay muchas frenadas y desaceleraciones, consumir hasta 50% menos de combustible. Alguien comentaba que tener un híbrido, puede atestiguar que más o menos estamos en eso. En promedio, la reducción de combustible es de 30%. Por eso decimos acá que la introducción en el mercado de 3 vehículos híbridos equivale a la introducción de un vehículo cero emisiones o retirar un vehículo de combustión interna. Si prestaron atención respecto a los datos del mercado, el aporte de los híbridos a la reducción de emisiones de la movilidad terrestre en Argentina es mucho mayor que la que pudieron hacer los vehículos eléctricos puros. Una solución accesible y práctica para reducción rápida de emisiones. Como dice James Kafner,
la innovación no tiene verdadero impacto si no es a la vez práctica. Los híbridos plug-in o enchufables son híbridos que se enchufan, son los que están afuera y que después vamos a tener la oportunidad de verlos. Son como un híbrido, tienen un motor de combustión interna, tienen ese sistema de regeneración de energía, pero también tienen una batería de litio con una capacidad importante que les permite una mayor autonomía eléctrica. En el sistema híbrido, el motor eléctrico no tiene como función impulsar por sí mismo el vehículo, sino ayudar al motor de combustión interna para que consuma menos combustible. Acá, el motor eléctrico también puede funcionar por sí mismo y en el caso de RAV4, como la que tenemos acá, tiene una autonomía eléctrica de hasta 75 kilómetros. Hay un inverter, una unidad de control, no importa. Me quiero centrar en lo importante de la tecnología. Combinan dos tecnologías en ese sentido, ¿no? Tenemos una motorización híbrida y un motor eléctrico que permite conducir sin emisiones y en silencio durante hasta 75 kilómetros. Para la vida cotidiana esto es muy relevante. Ustedes piensen en sus trayectos diarios. En general, de casa al trabajo, de casa al colegio de los chicos, de casa a un supermercado. La mayoría de nuestros trayectos son de menos de 60 kilómetros. Eso está estudiado en todas las ciudades del mundo. Con este vehículo, ustedes podrían hacer esos trayectos en modo eléctrico sin emisiones. Ahora, en este momento de la transición, donde la infraestructura de carga eléctrica todavía no está desarrollada, y en países como Argentina, donde aún tenemos desafíos de matriz eléctrica, de infraestructura, de generación y de distribución eléctrica, tener esa motorización híbrida es muy útil para el momento en que nos vamos a Mar del Plata o a Tandil o a una distancia mayor donde no tenemos la certeza de tener un cargador eléctrico. ¿Se entiende? Combinamos dos tecnologías, eléctrica para trayectos cortos, híbrida para más largos. Voy a ir rápido porque ya estamos fuera de... Vamos a la tecnología que más llama la atención y más ocupa titulares. El vehículo eléctrico a batería es básicamente una batería con ruedas. El corazón de esta tecnología es la celda de batería de litio que permite almacenar mucha energía y de manera muy eficiente, aunque todavía con muchos desafíos, entregarle electricidad al motor para que potencie el vehículo. Como decía, cambia mucho la configuración del vehículo. No tiene caja de cambios, no tiene casi lubricación. Hay un montón de componentes mecánicos de los cuales prescindimos, pues tenemos un motor eléctrico muy sencillo, una configuración de software muy importante para ganar eficiencia en energía y componentes más bien electrónicos. Eso está produciendo una revolución. Batería, cargador externo, cargadores que, digamos, dependiendo de su tecnología y potencia, cargarán la batería en 8 horas o en hasta 45-50 minutos con los cargadores más rápidos del momento. Piensen la diferencia en la vida cotidiana. Tenemos que adaptar nuestra vida a cargar esos vehículos durante tanto tiempo. Va a ser muy difícil parar en una estación de servicio para esperar 1 o 2 horas a que se nos cargue el vehículo. La tecnología de baterías, pese a estos desafíos, y una cosa más que mencionó Eduardo, que es muy relevante, es el grado de emisiones de nuestra matriz energética, cuántas emisiones tiene la generación térmica con combustibles fósiles. En nuestro caso sabemos que nuestra matriz funciona evidentemente con gas, lo cual es una buena noticia dentro del contexto. En otros países del mundo el carbón sigue teniendo una gran preponderancia. Voy a dejar al colega de nucleoeléctrica que nos explica al respecto. Pero hay que pensar, ¿no?, cómo generamos la electricidad que luego va a cargar a nuestros vehículos. Más allá de estos desafíos, es una tecnología fantástica con muchísimo potencial para la movilidad urbana, para la micromovilidad, los famosos monopatines, las bicicletas eléctricas, las motos eléctricas que están cambiando la forma en que nos movemos en todo el mundo. Y además, esto es muy relevante, Toyota
desarrolla tecnología de baterías en Japón y en China, y todos esos desarrollos, no solo de Toyota, sino de otras compañías también, están reduciendo el costo de las baterías, haciéndolas más eficientes y alargando su vida útil. Cosas que son todavía hoy grandes desafíos. Tenemos una especie de cuello de botella en producción de litio, producción de baterías, y eso está generando ruidos en la cadena de abastecimiento y una escasez de oferta, aún más de las de vehículos en general, que si alguno de ustedes ha querido comprarse un vehículo, sabe las dificultades que atraviesa nuestra cadena. Vamos a la última tecnología, los vehículos de celda de combustible que funcionan a base de hidrógeno. Este también es un vehículo eléctrico, es impulsado por motores eléctricos. La diferencia con el vehículo eléctrico de batería es que la electricidad no se almacena en una batería, sino que se produce dentro de la famosa celda de combustible, que es un dispositivo en el que se mezclan hidrógeno almacenado en los tanques y oxígeno del aire. Eso produce una reacción química que genera electricidad. Ahora vamos a escuchar sobre hidrógeno, me voy a limitar en eso, pero es un vehículo eléctrico, reacción química en la celda de combustible, se genera electricidad, eso alimenta al motor. Las grandes ventajas del hidrógeno es el elemento más abundante del universo, se encuentra en el agua, en las plantas, en los hidrocarburos. El hidrógeno es el principal componente de los hidrocarburos. Y tiene una gran densidad energética. Ahí hay que poner un asterisco. Puede tener una gran densidad energética. Somos capaces, con una tecnología que todavía es cara, de comprimirlo mucho. Y así resolver el problema que tiene la tecnología de baterías, que es mucho peso y mucho espacio. No se imaginarían ustedes un camión, aunque existen, ¿no? Pero un camión con baterías o un avión con baterías. El hidrógeno en ese sentido presenta grandes ventajas para los vehículos de larga distancia y de gran porte o de gran peso. La otra gran ventaja es la carga veloz. La carga del vehículo de hidrógeno con el cargador como el que tenemos en la planta de Zárate, como explicó Eduardo, carga el Mirai en 5 minutos. Nosotros no alcanzamos los 700 bares de presión que necesita el Mirai porque ese cargador es muy caro, pero sí somos capaces de cargar con hidrógeno este vehículo. Para terminar, existen 1.400 millones de vehículos en el mundo hoy. Para electrificar la movilidad o para hacerla más sustentable necesitamos al menos estas cosas. Fortalecer la infraestructura eléctrica y desarrollar redes de carga, no solo de carga eléctrica, sino también de hidrógeno. Avanzar hacia una matriz energética más limpia, hablamos sobre eso recién. Reconvertir la cadena de valor de la industria es un desafío enorme para que nuestra cadena de proveedores, que han demostrado ser muy eficientes y alcanzar muy buena calidad para integrar un vehículo como Hilux que se vende en toda América Latina, tenemos que desarrollar empresas que sean capaces de producir estos componentes de las nuevas tecnologías. Y por último, promover la adopción de nuevas tecnologías. A nosotros nos parece muy importante generar un ciclo virtuoso de incentivos fiscales y también de espacios como estos para empezar a entender cómo funciona cada tecnología y qué beneficios tiene, para que cada uno de nosotros tome decisiones más informadas y tenga ventajas por elegir vehículos sustentables. Para cerrar el mensaje final, el objetivo de Toyota es ofrecer a todas las personas las mejores soluciones de movilidad, y acá hago un pequeñísimo paréntesis. No hablamos solo de vehículos, hablamos también de plataformas como Quinto, que si no la conocen les recomiendo que la busquen, de movilidad compartida, sistemas de alquiler de autos y de uso compartido de autos para hacer un uso más eficiente de los recursos. Decía, las mejores soluciones de movilidad y al mismo tiempo las mejores herramientas, las más eficientes, también que sean accesibles para todo el mundo para mitigar el calentamiento global. Estamos pensando en personas que son diversas, ya lo dije, que tienen necesidades diversas y que viven en entornos muy diversos. No es lo mismo la necesidad de movilidad de alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires comparado con alguien que vive en la ciudad de Bariloche o con alguien que vive en Tokio. Son contextos diferentes. Y es por eso que nuestro enfoque también es diverso. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos
Agradecemos la presentación de los representantes de Toyota y vamos a darle la palabra ahora a Florencio Gamallo. Él es consultor de Tecnologística, Sociedad Anónima, ingeniero mecánico de la Universidad de Buenos Aires y ex becario de investigación en combustibles de hidrógeno, y entre 2007 y 2018 se desempeñó en el desarrollo de diversos proyectos de generación y aplicación de hidrógeno a escala industrial en Alemania, Francia e Italia. Así que recibimos a Florencio Gamallo. Les recordamos, por favor, silenciar o apagar los teléfonos celulares durante las exposiciones. Muchísimas gracias. Florencio, bienvenido, buen día. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a participar en este evento. Quiero que me habiliten el PowerPoint para comenzar un poquito a ir al tema. Perfecto. Sí. Perdón, acá apareció algo que no sé qué es. Si lo ven allí, un segundo. Bueno. Quería presentar algunas soluciones tecnológicas muy novedosas que están recién comenzando a ser implementadas a nivel mundial sobre aplicación de hidrógeno como vector energético, básicamente como proveedor de energía a instalaciones portuarias. Esto es algo que ha surgido, ya lo voy a comentar más adelante, realmente en los últimos pocos años. Cuando elaboré la presentación me dio la impresión de que no estaba presentando resultados o datos concretos suficientes, y me di cuenta de que en realidad no podía presentarlos porque no estaban. La aplicación o los inicios de aplicación de la tecnología de hidrógeno en puertos es realmente tan reciente que, si bien hay muchos proyectos en marcha, eso sí lo vamos a ver, y una actividad muy fuerte en el tema, no hay de momento resultados concluyentes porque todos los proyectos en marcha tienen muy poco tiempo de implementación. O sea, la falta de resultados, responde a que estamos hablando de algo que recién se está empezando a utilizar a nivel mundial, pero que es una tendencia suficientemente fuerte como para justificar que la presente hoy aquí. Un repaso muy breve de, en qué consiste la tecnología de hidrógeno. La tecnología del hidrógeno permite reemplazar a los combustibles fósiles absolutamente en todos sus nichos de aplicación actual. Es decir, de momento es una tecnología complementaria, no podemos en este momento prescindir de los fósiles, pero a diferencia de otras soluciones tecnológicas, la opción hidrógeno sí permitiría a largo plazo un reemplazo completo de los fósiles, del carbón, del petróleo y del gas en todas sus instancias de utilización. Básicamente, se asocia mucho la tecnología del hidrógeno, especialmente a largo plazo, al aprovechamiento de las fuentes renovables, de las fuentes no convencionales. Uno está acostumbrado a ver hoy en día la conexión puramente eléctrica de las fuentes renovables, básicamente solar y eólica, a los consumidores a través de las redes eléctricas existentes. Eso, funciona muy bien, pero a futuro tiene limitaciones muy serias, no es el caso discutirlas acá, es una cuestión muy técnica, pero no resultaría posible en ningún caso reemplazar el 100% de las fuentes convencionales en ninguno de los mercados, ni el de transporte, ni el industrial, ni el doméstico, a partir de una conexión directamente eléctrica entre las fuentes primarias y el usuario. Es necesario disponer de algún sistema intermediario que permita la acumulación y fundamentalmente el balanceo entre producción y consumo, y ese es el rol que cumple la tecnología de hidrógeno. Hay un montón de detalles para marcar acá, no me quiero extender, quiero ir directamente al tema en cuestión, pero sí hay algunas cosas que no quiero dejar pasar. De los tres grandes segmentos de mercado, que serían el transporte, la industria y el uso de energía
de tipo doméstico en edificios e instalaciones fijas, el más difícil es sin duda el mercado del transporte, primero porque es un consumidor muy exigente en cuanto a calidad y disponibilidad de fuentes energéticas, y segundo porque al ser móvil no se presta muy fácil a ser alimentado por una fuente primaria que es básicamente eléctrica, o diversas fuentes primarias que son básicamente eléctricas. Entonces, tal vez es el mercado más apetecible para la tecnología de hidrógeno porque es donde tiene un poco menos de competencia. Y bueno, dentro de ese ingreso a ese mercado enorme que es el transporte, es donde juega un rol, se ha visto muy importante, la aplicación de hidrógeno en puertos. Quería hacer un par de observaciones más que a veces no terminan de quedar claras. Hay gente que mira todavía hoy, 2022, con un poco de desconfianza a las fuentes renovables, concibiéndolas como una especie de complemento de la generación energética central, y entendiendo a lo mejor que por su naturaleza no podrían salir de allí, de un papel, digamos, un poco marginal y de respaldo, pero no troncal. Y eso es completamente falso. Eso es falso por dos motivos. Uno, porque la disponibilidad de recurso primario es, digamos, enorme en relación a las demandas máximas que puede haber en cualquier sistema. Este mapa procede de un estudio. Este rectángulo muestra la superficie de terreno en el desierto del Sahara, donde se podría generar el total de la energía que consume el planeta, o, digamos, donde incide una radiación solar suficiente como para generar el total de la energía que consume el planeta. El segundo rectángulo es Europa, el tercer rectángulo es Alemania, que es de donde procede el estudio. Con lo cual, la disponibilidad del recurso primario ya está demostrada y es absolutamente superabundante. Nunca nos vamos a quedar sin energía primaria si aplicamos esta tecnología. Y segundo, hace 15 o 20 años, la tecnología renovable, fundamentalmente las máquinas solares y los paneles, las máquinas eólicas, perdón, y los paneles solares fotovoltaicos, todavía estaban en una etapa de desarrollo, bueno, como a mitad de camino entre un producto realmente terminado y competitivo y lo que fueron durante muchos años, que eran equipos experimentales. Hoy en día ya nadie duda que tanto los parques fotovoltaicos como los parques eólicos funcionan, son confiables, rentables, se conocen sus características a largo plazo, son una fuente fiable, que necesita simplemente ser inyectada en el mercado de consumo de un modo confiable, seguro y económico. El segundo mapa, ya una cosa más de entrecasa. Este es un estudio que hicimos ya hace muchos años, sigue siendo válido. Ese rectángulo marcado teórico en el norte de la provincia de Chubut, una zona muy ventosa, representa todo el terreno que podría ser ocupado por el 100% de la energía eólica que podría ser inyectada al sistema a través de la red. Si cubriéramos el doble de esa superficie con máquinas eólicas, bueno, pues la mitad de ellas no podrían ser conectadas a la red, justamente por una dificultad técnica que lo impide. Entonces, si uno quiere ingresar al mercado de energía con fuentes renovables de modo masivo, en porcentajes realmente importantes, hasta un hipotético 100%, tiene que encontrar otra solución que no es la conexión directamente eléctrica. Allí viene el hidrógeno. Con hidrógeno se empezó a trabajar hace mucho tiempo. En realidad los estudios de hidrógeno aplicados a reemplazar a los fósiles surgen en la década del 70 con la primera crisis del petróleo. El día que los árabes cerraron la canilla y dijeron no va más petróleo porque no nos conviene o no nos da la gana, el resto del mundo empezó a pensar que iban a necesitar algún tipo de reemplazo. Y hoy, irónicamente, tantos años después, cuando en algún punto del mundo alguien cierra una válvula de gas y no hay más gas para Europa,
resulta que han pasado 50 años y no hemos encontrado o no hemos implementado realmente una solución definitiva. Más allá de toda la experimentación científica y en laboratorio, cuando la tecnología para producir, acumular y emplear el hidrógeno estuvo suficientemente madura como para, digamos, salir a la calle, empezar a plasmarse en aplicaciones concretas, una de las primeras cosas que se empezó a buscar era cuáles eran los nichos de aplicación más convenientes para comenzar a aplicar estas soluciones novedosas. Y hace más de 10 años se concluyó que, por una serie de factores, los puntos más convenientes para aplicar esta tecnología eran los aeropuertos. Bueno, una serie de motivos válidos todos ellos. Yo presento esta imagen porque en este proyecto, que fue una estación de servicio de hidrógeno en el aeropuerto de Schönefeld, en Berlín, yo participé. De hecho, el electrolizador, este que está por acá, ya lo perdí de vista, estos electrolizadores que están representados acá los proveyó la empresa donde yo estaba trabajando en ese momento. Entonces, estuve muy involucrado con este proyecto. Esto funcionó muy bien y a la mayoría de la gente se le pasa por alto el verdadero significado de este equipo. Esta es una planta que, a partir de máquinas eólicas disponibles, genera hidrógeno, ese hidrógeno lo comprime, lo acumula y lo puede proveer a vehículos, tanto particulares como vehículos de transporte público, o puede reconvertirlo en electricidad y aprovechar además el calor generado en esta reconversión eléctrica. Es decir, es un sistema muy eficiente. Lo que a todo el mundo se le pasa por alto es que un sistema de este tipo es en realidad un enorme grupo electrógeno de backup del aeropuerto que tienen atrás, lo cual tiene un valor estratégico en cuanto al aseguramiento de la provisión energética muy grande. Se cae todo el resto de la infraestructura y las instalaciones mínimas del aeropuerto siguen funcionando porque disponen de este sistema de backup, que mientras no se usa, se aplica a otras cosas, provisión al transporte, etcétera, etcétera. Esta idea de complementar la seguridad de provisión eléctrica con la provisión de combustible a distintos consumidores es lo que explica que, con el paso del tiempo, se haya buscado empezar a aplicar estas soluciones tecnológicas en otros nichos que comenzaban a resultar interesantes. Tal vez no lo eran en un principio, pero bueno, con el afianzamiento y la evolución de la tecnología pasaron a serlo. Y uno de estos nichos son justamente los puertos. Y acá voy a pedir disculpas, me voy a correr un poquito de lugar. A mí no me gusta eso de armar PowerPoints con texto donde luego el presentador lee el texto. Me parece que no es la forma correcta de presentar las cosas. Pero realmente este párrafo, que lo encontré en uno de las tantas referencias que consulté, es tan claro, tan sintético y tan preciso que me pareció hasta más respetuoso citarlo y leerlo, traducirlo al castellano, que andar tratando de reproducirlo de otra manera. Dice la Agencia Internacional de Energía Renovable, o sea, no yo, sino una institución muy respetada y con mucho respaldo técnico. Bueno, la Agencia Internacional de Energía Renovable estima que para el año 2050 aproximadamente un cuarto de todo el consumo de hidrógeno mundial va a ser utilizado para intercambio internacional, incluyendo más de 100 millones de toneladas de hidrógeno verde, es decir, de hidrógeno producido a partir de fuentes renovables sin impacto ambiental, y más de 50 millones de hidrógeno azul, que es como se llama el hidrógeno que se obtiene de hidrocarburos, pero donde el dióxido de carbono que se produce es secuestrado y utilizado o dispuesto convenientemente sin ser vertido a la atmósfera. Sin ser un hidrógeno renovable y sin ser 100% limpio, es una opción también aceptable como un paso intermedio para
el afianzamiento de esta tecnología. La mitad de todo ese hidrógeno mencionado va a ser transportado por tuberías y la otra mitad por barcos en forma de amoníaco. Acá no estoy muy de acuerdo. El amoníaco es una de las formas posibles de transportar el hidrógeno, especialmente por vía marítima y a largas distancias. Hay otras. A mí el amoníaco no me parece el más conveniente, pero de algún modo está citado como una opción. Dice, la importancia de los puertos de hidrógeno resulta evidente. Dice, los puertos no son solo promotores en el desarrollo de los sistemas energéticos de hidrógeno, sino también los primeros beneficiarios de la implementación de un sistema energético de hidrógeno. En los años recientes, la mayoría de los puertos, o muchos puertos y empresas, digamos, en casa menciona este organismo que es americano, y también en el extranjero, han acelerado el desarrollo de los puertos a hidrógeno. A breve plazo, o sea, en primera instancia, se focalizan en la construcción de una cadena de energía, de industrias de energía de hidrógeno en el propio puerto y en el consumo de fuentes energéticas limpias y de bajo carbono. A largo plazo van a contribuir también a la globalización de las aplicaciones locales de energía de hidrógeno. El comercio y la transición energética marcan el camino. Insisto, me pareció tan sintético y tan claro que quise citarlo textualmente. Y acá es donde entro realmente en el tema puertos. ¿Tengo muchos resultados para presentar? No, porque no los hay todavía, pero sí puedo mostrar el nivel de actividad que ha generado esta aplicación específica. Existen a la fecha, y de pocos años a esta parte, infinidad de publicaciones, congresos de discusión específica del tema, promoción de actividades por parte de empresas de distintos sectores en este punto específico. Hay un desarrollo importante de aplicación de hidrógeno en buques, o sea, de reemplazo de los combustibles convencionales utilizados por el transporte fluvial y marítimo por combustibles renovables, hidrógeno puro o combustibles sintéticos. 2 minutos más le pido. Es un tema que correspondería sentarse a estudiar ordenadamente porque la actividad y la efervescencia a nivel mundial del tema es muy grande. Esta es una copia de una página web de la Coalición Global de Puertos de Hidrógeno. Todos los puertos señalados tienen en este momento algún proyecto de aplicación de hidrógeno en marcha. Algunos muy recientes, otros más avanzados. Pero este mapa muestra puntualmente que es una tendencia mundial ya bastante establecida, el hecho de comenzar a estudiar la aplicación de tecnologías de hidrógeno en puertos. Se han desarrollado diversos equipos específicos movidos a hidrógeno, camiones pesados, elevadores de contenedores, máquinas de tracción, autoelevadores e inclusive hasta locomotoras movidas a hidrógeno que están siendo utilizadas y ensayadas en este momento. Se han estudiado los consumos de cada una de ellas. En fin, los estudios de aplicación de estas tecnologías a puerto ya están en marcha y están comenzando a ser implementados. 1 minuto más porque hay algo que no hay que dejar de remarcar. Ninguna aplicación tecnológica que quiera salir al mercado, por más ventajas que pueda ofrecer, puede hacerlo realmente si no cuenta con un marco regulatorio y legislativo adecuado. De eso, como de otras tantas cosas, en Argentina carecemos. En el año 2006 se redactó y se aprobó en ambas cámaras una ley bastante novedosa para el momento de promoción
del hidrógeno como combustible por todas las ventajas que ofrece el producto. Nunca fue reglamentada, nunca entró en vigencia, murió en un estante. Uno de las pocas cosas que pudo hacerse a expensas de esa ley aún no reglamentada fue el desarrollo de un plan nacional de hidrógeno. Es un desarrollo que hizo en su momento la Secretaría de Energía y en el cual tuve el honor de participar. Yo residía en el extranjero en aquel momento, pero digamos a través de Internet pude participar en la redacción de este plan, que al igual que la ley también murió en un estante. En este momento hay algún interés legislativo en resucitar el tema, muy tibio por cierto, y se está tratando o bien de resucitar la vieja ley, cosa que es legislativamente complicada, o bien de redactar una nueva. Carecemos de un instrumento que regule la posibilidad masiva del ingreso de hidrógeno al mercado energético en Argentina, en cualquier aplicación, y deberíamos tenerla. A quien le quepa la cosa, bueno, que se dé por aludido. Hasta aquí llego entonces. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Florencio Gamayo, consultor de Tecnologística, y también convocamos, por supuesto, a Alejandro Esteves, integrante del directorio de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que hoy nos acompaña. Bueno, ahora sí, buenos días a todos y a todas. Un gusto poder estar acá, gracias por la invitación y un gusto poder compartir el panel con estos expertos. Les voy a contar un poco rápidamente sobre la energía nuclear en el mundo, en la Argentina, para después poder pasar a los proyectos que tenemos por delante, que es algo que es muy importante para la región. Como saben, nosotros tenemos el sitio Atucha acá muy cerca. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que es la transición energética y el rol de la energía nuclear en la transición energética. En el mundo, antes de comenzar a hablar de Argentina, simplemente para darles un contexto, hay aproximadamente 450 centrales nucleares en operación que generan el 10% de la energía eléctrica que se consume en el mundo. Y a su vez hay 55 reactores en construcción en todo el mundo, distribuidos. Hoy China es el que lleva el liderazgo en lo que es construcción de centrales nucleares, tiene 15 en construcción, pero también hay centrales en construcción en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Finlandia, en Rusia, Turquía, bueno, unos cuantos países alrededor del mundo. Para los que no conocen, Nucleoeléctrica Argentina es la empresa que se dedica a operar las centrales nucleares y a construir cualquier nuevo proyecto vinculado a energía nuclear. Y tenemos 3 centrales nucleares. La primera es la Presidente Juan Domingo Perón, también conocida como Atucha 1, que tiene 362 megawatts eléctricos y genera, más o menos para que den una cuantificación de qué significa energía eléctrica para 1 millón de habitantes. Embalse es una central nuclear también, digamos que está de la misma tecnología, no hablamos, es la de uranio natural y agua pesada. Que eso es lo que la hace, digamos, también autónoma de alguna manera, porque no dependemos del uranio enriquecido. No me quiero meter mucho en tecnicismos, pero simplemente retengan que es una central de 656 megawatts eléctricos y genera aproximadamente energía eléctrica para 2 millones de personas. A su vez también se produce cobalto 60, que tiene aplicaciones médicas y aplicaciones también industriales. Los radioisótopos están presentes mucho más
de lo que nosotros creemos en nuestras vidas, sobre todo en lo que tiene que ver con aplicaciones médicas, cuando vamos a hacer una radiografía, cuando vamos a hacer alguna tomografía, cuando vamos a hacer estudios médicos, se usan tanto para diagnóstico como para tratamiento radioisótopos, que son un desarrollo de la industria nuclear. Y la central nuclear Atucha 2, que es la más reciente, que se puso en marcha en el año 2014, que tiene 745 megawatts eléctricos y también genera energía eléctrica para algo más de 2 millones de personas. Bueno, la empresa nuestra también, a su vez, con todo este desarrollo tecnológico, sobre todo con el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino en el año 2005, ha generado capacidades para exportar servicios al exterior. Hoy estamos dándole soporte técnico a Canadá en sus proyectos de extensión de vida de sus centrales y a la vez también dándole soporte a China, a la central nuclear de Qinshan, pues se están preparando para sus trabajos de extensión de vida de esas dos centrales. A su vez también prestamos servicios a Brasil en sus paradas programadas en la central nuclear de Angra. Bueno, la energía nuclear, simplemente para también un poco de contexto a nivel mundial, es una energía y también una fuente de energía de generación muy regulada. Tenemos vínculo permanente con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el ABAC, que es la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control. Esto tiene que ver mucho con lo que es el control para la no proliferación de armas nucleares, que por supuesto el uso en Argentina es completamente pacífico y siempre lo ha sido, y lo será siendo. La Asociación Mundial de Operadores Nucleares, el grupo de propietarios de reactores CANDU, que es digamos, el tipo de tecnología que tenemos en Córdoba, con lo cual estamos en permanente vínculo no solo con Canadá, sino con otros países que tienen la misma tecnología, como China, Rumania. También está la Asociación Nuclear Mundial, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de los Estados Unidos y el Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas, del cual somos miembros ya desde el año 2019. Bueno, respecto a los proyectos de Núcleo Eléctrica Argentina, tenemos la extensión de vida de la central nuclear Atucha 1, que como saben es nuestra central de insignia por haber sido la escuela de lo que es la energía nuclear en la Argentina y la primera que también en todo lo que es América Latina, que se puso en funcionamiento en el año 1974. Ha operado exitosamente estos últimos 48 años y vamos a extender la vida por otros 20 años más a partir del año 2024. Atucha 3, que es un proyecto que probablemente lo han escuchado en los medios, un proyecto importante que lo vamos a trabajar con la Corporación Nuclear China, y ahora les voy a contar un poquito más. El proyecto nacional tipo CANDU, que es la misma tecnología de la que tenemos en Córdoba, de la cual nosotros somos propietarios de la licencia, con lo cual lo podemos construir en el país cuantas veces querramos. Y los proyectos de almacenamiento en seco, que los voy a mencionar por su impacto que tienen en la zona en términos de generación de trabajo y para todo lo que tiene que ver con producción y componentes nacionales. Bueno, el almacenamiento en seco de combustible gastado 1 ya está terminado, fue un proyecto de 6.000 millones de pesos y dio trabajo de manera casi permanente a 200 personas en la zona, son 200 familias. El almacenamiento en seco 2 es una obra de 137 millones de dólares, disculpen, y también tenemos previsto que va a generar 200 puestos de empleo directos, algo de 100 empleos indirectos, y esta obra va a comenzar a principios del año que viene. La extensión de vida de Atucha es un proyecto de 460 millones de dólares y en su pico va a generar 2.000 puestos de trabajo. De manera permanente, en promedio, estimamos entre 600 y 800 puestos de trabajo. Y la quinta central nuclear, perdón, creo que me salté una, ahí está, perdón, Atucha 3, perdón, antes de pasar a la quinta central nuclear, es un proyecto de 8.300 millones de dólares equivalentes, porque parte del financiamiento es en la moneda china, renminbi. Ya para contarles un poquito el estado de este proyecto, a principios de este año se firmó el contrato técnico comercial, que lo llevamos adelante y lo finalizamos en el año 2021. Hicimos más de 20 reuniones virtuales, acuérdense que estábamos en plena pandemia, y logramos finalmente algo inédito, que fue firmar un contrato de manera virtual, en febrero, un contrato de estas características, en el 1 de febrero del 2022.
Lo que resta para que este contrato esté completamente en vigencia es terminar de acordar el financiamiento, un detalle no menor, pero estamos trabajando con el Ministerio de Economía, que es el responsable de llevar adelante esas negociaciones. Esta obra va a generar 7.000 puestos de empleo directos y bueno, los que han vivido la obra de Atucha 2 y son de la zona saben el impacto que genera este tipo de obras en todo lo que es este corredor norte. La quinta central nuclear es un proyecto que hoy está recién en etapa de ingeniería, formando los equipos de trabajo, que lo hemos iniciado en Córdoba porque tenemos la central de la misma tecnología. Eso no quiere decir que el proyecto se va a instalar en Córdoba, sino que la ingeniería se está haciendo en Córdoba, porque tenemos la ventaja de tener la planta al lado, una maqueta 1 a 1 prácticamente de la planta que queremos construir. Es un proyecto de 740 megas y va a dar empleo durante su construcción a 5.000 personas, 5.000 familias y 700 empleos fijos durante su operación. Que acá quería remarcar algo muy particular de las centrales nucleares que tiene que ver con su larga vida útil. Las centrales nucleares tienen vida útil hoy de 60 años, inclusive hay centrales licenciadas para 80 años de vida y cuando lleguemos a los 80 veremos si es factible técnicamente seguir extendiendo la vida, pero es una característica que solamente compartimos con la energía hidráulica. Bueno, y el proyecto CAREM, que está en plena construcción, que está al lado de las centrales nucleares de Atucha, y nosotros, si bien el proyecto es de la Comisión Nacional de Energía Atómica, vale la pena destacarlo, nosotros le damos el apoyo en lo que es la construcción, nuestros conocimientos en construcción, y también en todo lo que tiene que ver la preparación a futuro para la operación, que ya tenemos unas cuantas décadas de experiencia en la operación de centrales nucleares. Somos el contratista principal hoy en día de lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica en la construcción del CAREM, que es un reactor íntegramente argentino, diseño completamente argentino y construcción también completamente argentina. Bueno, ahora vamos a pasar al tema más vinculado a lo que es el cambio climático y la transición energética. Y para eso quería arrancar con una pequeña consulta. Sé que esto no es un panel mucho de preguntas, pero ¿cuáles son las tecnologías de generación de energía eléctrica que menos dióxido de carbono emiten? ¿Alguien quiere responder? Un poquito interactivo. ¿Quién se anima? Ah, ¿se está grabando? ¿Los especialistas? ¿Alguno? Bueno, en términos de dióxido de carbono, estrictamente hablando, probablemente la nuclear tal vez muy cerca de la eólica. Exactamente. ¿Qué tenemos? Esto, pues, por un estudio que hizo el panel gubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas. El estudio indica que la eólica es la que menos en toda la huella del carbono, ¿no? Desde que arrancamos la actividad hasta que cerramos la planta de generación, la que menos emite es la eólica, con 10 gramos por kilowatt hora, y la nuclear es la que la sigue con 12 gramos por kilowatt hora, correcto. Luego sigue la hidráulica, luego la solar, y cuando ven las que son de origen fósil, estamos hablando del orden de 40 hasta 80 veces más de generación de gases de efecto invernadero. Bueno, acá hay algo que quiero resaltar que es muy importante, que tiene que ver, y de alguna manera también lo mencionó la gente de Toyota, la densidad de energía que tiene las distintas fuentes. Y eso es lo que tiene la energía nuclear, una gran densidad energética. Vean ese pequeño pellet, como se lo llama, esa pequeña pastilla de uranio de 7 gramos, genera la misma cantidad de energía que 810 kilogramos de carbón, que 480 metros cúbicos de gas o que 3,4 barriles de petróleo, que son 540 litros de petróleo. ¿Sí? Eso es una comparación en términos de masa de 1 a 100.000 y en términos de volumen de casi a 1 a 1 millón, para que se den una idea
en comparación de densidad energética. Bueno, hablando de la descarbonización, ¿sí? Tendencia del abastecimiento. Y acá hay algo que es muy importante y lo que quiero hablar es acerca del rol de la energía nuclear en lo que es la descarbonización. ¿Qué pasó? En 1882, la generación de energía eléctrica, siempre enfocándonos principalmente en lo que es la generación de energía eléctrica, el 100% era con carbón. En el año 1982 teníamos el 40% se generaba con carbón, ¿sí? Y aproximadamente el 50% eran entre el 65% y 67% era por combustión. Se producía quemando algo, ¿sí? Eso es en el año 1982. Bueno, ya en los 90, en los 2000 se empiezan a encender las alarmas por el tema del cambio climático y los gases de efecto invernadero. Y en el año 2002, para tener una base de comparación, teníamos una generación eléctrica, un consumo eléctrico de 15.000 terawatt-hora por año, ¿sí? Donde el carbón ocupaba el 36% de esa fuente de generación. Luego teníamos el gas con el 20%, la nuclear el 16%, y el petróleo el 9%, y la hidráulica y otras renovables casi el 20%. Bueno, ¿qué pasó casi 20 años después, en el año 2020? El consumo y la generación aumentaron casi el 80%, a 27.000 terawatt-hora, pero el carbón, podríamos decir que lo mantuvo, pero no solo lo mantuvo, sino que aumentó un poco su participación. Eso quiere decir, se aumentó muchísimo la generación de energía eléctrica a partir de carbón. Eso significa más emisiones de gases de efecto invernadero. Algo similar pasó con el gas, que creció también un poco en su participación, mucho en la generación, porque mantuvo su participación en la generación total. Y, bueno, afortunadamente tenemos las renovables que han tomado algo de participación, pero la nuclear y la hidráulica redujeron su participación, básicamente se mantuvieron casi estables, no hubo un crecimiento de generación prácticamente de energía nuclear y de hidro en lo que es la matriz. Y recordemos que son dos fuentes muy importantes estables con muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Ay, no sé qué pasó con la... Ahí tenemos ahí volvió. Bueno. Bueno, entre el 2000 y el 2020 las renovables crecieron sin contribuir a la reducción del carbono, porque de alguna manera se distribuyeron esa torta con la nuclear y las hidráulicas. Hoy en día hay más de 300 plantas carboneras grandes en construcción. El carbón contamina el doble de lo que es el gas natural, con lo cual, para producir la misma cantidad de energía eléctrica. Pero bueno, el carbón tiene la ventaja de que es barato y que es muy abundante. Así que lo que tenemos hoy es una situación en la cual entendemos cuál es el problema, sabemos para dónde hay que ir, pero estamos yendo en sentido contrario. Estamos quedando más carbón que hace 20 años atrás. Bueno, ¿qué es lo que viene para el futuro? Obviamente el consumo de energía eléctrica va a seguir aumentando. Hay un gran desafío que tiene que ver también con lo que es la movilidad, el transporte, que es un nuevo cliente para lo que es la generación de energía eléctrica, lo cual va a aumentar también mucho la demanda de energía eléctrica. Y ¿qué es lo que tenemos? Es un aumento de población, aumento de demanda, aparición de nuevos clientes, y algo que podría llegar a compensar y disminuir la demanda es el comportamiento social, ¿no? Lo que tiene que ver con comportamientos que tiendan a disminuir el consumo, la eficiencia energética. Así que para el año 2050 se estima que el consumo, recuerden que en 2020 habíamos hablado de 27.000 terawatt-hora, para el 2050 estamos hablando de un 86% de incremento con 50.000 terawatt-hora estimados, ¿sí? Esto es por la Agencia Internacional de Energía. Bueno. Como les decía, tenemos un gran desafío como industria eléctrica porque tenemos que satisfacer nuevas demandas. Y esto con 0 emisiones para el año 2050, que también es completamente novedoso, no es simplemente generar energía eléctrica.
Y el estudio de la Agencia Internacional de Energía, hace predicciones y estima que deberíamos tener para ese año 50% de la generación renovable, 25% de la generación hidroeléctrica y 25% de la generación nuclear para poder satisfacer la demanda con 0 emisiones. Eso implica al menos triplicar, casi triplicar la cantidad de centrales nucleares que existen hoy en día, que es un desafío técnico, tecnológico, sobre todo técnico, bastante difícil de cumplir. Bueno, ¿qué hacer para ir en la dirección correcta, ¿no? Cada país, como saben, por sus compromisos que han asumido, es responsable, para cada caso particular, de adoptar su propia solución en función de sus posibilidades y recursos disponibles. Usando la opción de transición, hasta el 2050, el gas debería reemplazar el carbón, ¿sí?, para disminuir lo que tiene que ver con la emisión de gases. Y la conversión de una carbonera a gas es relativamente simple, así que entendemos que eso probablemente sea el camino que va a adoptar el mundo, ¿no? Reemplazar el carbón por gas, siempre eso sea factible. Y luego, combinando las opciones de generación libres de carbono, como son la hidráulica, la solar, la eólica y la nuclear de fisión, que es lo que nosotros también dominamos muy bien acá en el país. Bueno, en la Argentina, hoy el 4% de la capacidad instalada es con esa energía nuclear. Como ven, el 60% de la capacidad instalada es con energía fósil, ¿sí?, principalmente gas. Y en lo que es la generación de energía, ahí aumenta un poco la participación nuclear, porque es una energía de base, lo cual la lleva al 7%, pero el combustible fósil genera el 62% de la energía. Luego tenemos las renovables, con un 10%, 9% de la generación, 9-10%, ha estado aumentando últimamente, afortunadamente, y la hidráulica, que tiene el 22% de la generación de nuestra matriz energética. Bueno, por casa, ¿cómo andamos? Acá participamos, la participación de la combustión es lo que les estaba comentando recién, es bastante importante. El carbón, por suerte, en Argentina no es parte de la ecuación energética. Hay una operación realmente muy pequeña de algo de más de 200 megawatts eléctricos en el sur, con Río Turbio. El consumo de combustible líquido es bajo, si bien últimamente ha llegado a estar cerca del 5 o 10%. En ciertos momentos. Lo que sí tenemos excelentes recursos solares y eólicos, recursos hidráulicos por aprovechar todavía, se están haciendo represas en el sur, como han escuchado seguramente de esos proyectos, y algunas otras posibilidades, y dominamos la tecnología nuclear, ¿sí? Tenemos mucha experiencia en lo que es la operación de centrales nucleares, inclusive en la construcción. Y tenemos un buen respaldo para las renovables por centrales de base y sin emisiones, como son las nucleares, ¿sí?, hasta que se resuelva, por supuesto, lo que tiene que ver con el almacenamiento de energía que los colegas acá estuvieron hablando. ¿Y qué puede aportar el sector nuclear? Con esto quería ir cerrando. Atucha 1 hoy evita que emitamos 1 millón de toneladas de dióxido de carbono al año. Atucha 2, el doble, ¿sí?, un poco más de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Y Embalse, casi 2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que no se emiten gracias a la generación de energía eléctrica a través de fuente nuclear. Así que, y simplemente para darles una dimensión de qué es una tonelada de dióxido de carbono, una tonelada es una esfera de 10 metros de diámetro de gas de efecto invernadero. Eso entiendo acá, más o menos por la dimensión de la sala, probablemente nos entren 3 o 4 de esas esferas grandes. O sea, 4 toneladas probablemente, así a grueso modo, es lo que ocuparía esta sala, ¿sí? Para que haya una dimensión de la cantidad o el volumen de dióxido de carbono que evitamos emitir. Bueno, ¿qué puede aportar los próximos proyectos? Atucha 3, más de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono que no se emitirían al año. El proyecto nacional de vuelta, 2 millones de toneladas. Y el CAREM, que es más modesto, pero si bien es una nueva tecnología que hoy está muy en auge en el mundo, que es del tipo de reactores pequeños modulares, son 100 toneladas de dióxido de carbono al año que permitiría no emitir. Bueno, muchas gracias. Les agradezco su atención.
Muy bien, le agradecemos la participación de Alejandro Esteves, director de Nuclearélectrica Argentina. Le agradecemos a todos los panelistas, por supuesto.